Daba golpecitos con el lápiz sobre el escritorio, mirando la lista de tareas pendientes en la pantalla del portátil. Solo faltaban 3 días para la fiesta de empresa y aún quedaban algunos asuntos por tachar. Miró el reloj. Eran casi las 7 de la tarde y la oficina ya estaba vacía. En un gran espacio abierto con docenas de puestos de trabajo, estaba sola. Su teléfono vibró con un mensaje entrante. Silvia desbloqueó la pantalla. Llego tarde. No me esperes levantada con la cena. Exhaló lentamente, mirando el breve mensaje de Wesley. Era la cuarta vez en una semana. Antes, al menos daba razones. Guardó el documento, abrió el navegador y entró en la página web de la joyería. Los gemelos de plata grabados con sus iniciales y la fecha de la boda estarían listos mañana. Un regalo pequeño pero simbólico por su 15º aniversario. Otra pestaña abrió la página del restaurante La Banda, donde dentro de 3 días se celebraría una fiesta de empresa para festejar el éxito del lanzamiento del nuevo producto de software de Avanti Technologies. Silvia llamó al gerente del restaurante. Buenas noches, soy Silvia Prescott, de Avanti. Quería comprobar la decoración adicional del salón. Sí, señorita Prescott, todo será tal y como solicitó. Flores vivas en los arreglos, iluminación adicional, zona de fotos. Todo está incluido en la factura que usted pagó personalmente. Excelente, sonrió Silvia. ¿Y el postre especial? El pastelero ya está trabajando en su pedido. La tarta de la fecha se servirá al final de la velada, como habíamos hablado. Al terminar de hablar, Silvia se reclinó en su silla. Ninguno de sus compañeros sabía que la fiesta tenía un significado especial y personal para ella. Para todos era simplemente la celebración de un logro laboral. La empresa pagó la parte principal del evento, la comida, las bebidas y el alquiler de la sala. Pero los extras, los arreglos florales, la iluminación especial, la tarta con la fecha de la boda, los había pagado Silvia con sus propios ahorros. Miró la fotografía enmarcada que había sobre la mesa. 5 años atrás, su 10º aniversario, un viaje a las montañas. Wesley le rodeó los hombros con el brazo y ambos sonrieron. Parecía como si fuera en otra vida. Se habían conocido aquí mismo, en Avanti, hacía 20 años. Silvia estaba empezando su carrera en el departamento de eventos corporativos, y Wesley había entrado como becario en logística. Ahora era el jefe del departamento, responsable del envío de equipos a clientes de todo el país. Rara vez se cruzaban en el trabajo. Plantas diferentes, tareas diferentes. Muchos compañeros ni siquiera sabían que estaban casados. Silvia quitó una mota invisible de polvo de la fotografía. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Hace un año? ¿2? Recordó cómo la distancia entre ellos había ido aumentando gradualmente. Hablaban menos, menos caricias. Sus constantes viajes de negocios y sus regresos tardíos. El teléfono volvió a vibrar, esta vez sonando. Hola, Viv. ¿Sigues en la oficina? Paula, su mejor amiga y compañera de departamento, sonaba preocupada. Estoy ultimando los detalles de la fiesta, contestó Silvia guardando los papeles en una carpeta. Escucha, tengo que preguntarte algo. Paula se quedó callada. ¿Te encuentras bien? Últimamente estás un poco distante. Silvia se detuvo con el teléfono entre el hombro y la oreja. Estoy bien, es solo que tengo mucho trabajo. Esta fiesta tiene que ser perfecta. Sé que es especial para ti. 15 años es una fecha importante. Paula era la única que sabía de la coincidencia de la fecha de la fiesta con el aniversario de Silvia y Wesley. No quiero ser poco delicado, pero ¿va todo bien entre Wesley y tú? Preguntó Paula con cautela. Silvia se quedó paralizada, mirando por la ventana las luces nocturnas de la ciudad. Sinceramente no lo sé, respondió en voz baja. Algo está pasando, Paula. Casi nunca está en casa. Apenas hablamos. ¿Crees que...? Paula no terminó la pregunta. No sé qué pensar. A veces pienso que solo está distante. Y a veces... Silvia suspiró. A veces percibo el olor del perfume de mujer en sus camisas. Viv, pero ahuyento esos pensamientos. Quizás sea el perfume de una secretaria, o de una clienta, o una coincidencia. No quiero pensar lo peor. Hay un silencio. ¿Hablarás con él en la fiesta? Preguntó finalmente Paula. Espero que la fiesta nos ayude a recordar dónde empezó todo, para acordarnos de nuestra cita, de nosotros. Silvia guardó silencio, sin querer decir en voz alta sus verdaderos temores.
Despidiéndose de Paula, cerró el portátil y empezó a hacer las maletas para volver a casa. En el último momento, su mirada se posó en una pila de papeles al borde de su escritorio. Los informes de Wesley sobre las últimas entregas. Llevaba una semana queriendo revisarlos. Estaban acostumbrados a ayudarse mutuamente. Silvia, muy detallista, solía revisar los papeles de su marido antes de enviarlos a la dirección. Varias veces había encontrado graves errores de cálculo que podían costarle un ascenso. Pero en los últimos meses, Wesley había dejado de pedir ayuda. De camino a casa, Silvia recordó sus primeros años juntos. El pequeño piso, los sueños compartidos para el futuro, el apoyo mutuo a sus aspiraciones profesionales. Poco a poco, los sueños se habían hecho realidad. Ascensos, una casa espaciosa en las afueras, estabilidad económica. Alguna vez habían bromeado diciendo que su matrimonio era el tándem perfecto. Ahora ella no recordaba la última vez que habían cenado juntos, o simplemente hablado de algo que no fueran detalles mundanos. La casa estaba silenciosa y vacía. Silvia encendió la luz de la cocina, puso el agua a hervir y abrió la nevera. No tenía ganas de cocinar. Cogió un yogur y algo de fruta, se sentó en la isla de la cocina y volvió a sacar el portátil. Tenía que comprobar el menú de la fiesta y la lista definitiva de invitados. Abrió la hoja de confirmación y hojeó la lista de nombres. 86 personas habían confirmado su asistencia, incluidos todos los directivos de la empresa. Su mirada buscó automáticamente el nombre de Wesley, que había confirmado su asistencia hacía un mes, cuando se envió la primera invitación. Ni siquiera había relacionado la fecha con su aniversario, ni siquiera lo había mencionado. En su teléfono parpadeó una nueva notificación. Un correo electrónico de la joyería. Los gemelos están listos. Puedes recogerlos mañana. Silvia imaginó el momento en que se los entregaría a Wesley. ¿Qué le diría? Feliz aniversario, cariño. ¿Recuerdas hace 15 años cuando juramos estar juntos en lo bueno y en lo malo? Sonaba antinatural incluso en sus pensamientos. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Wesley había llegado a casa antes de lo que esperaba. Silvia cerró rápidamente la pestaña de los gemelos. Hola, apareció en la cocina, con aspecto cansado pero extrañamente excitado. ¿No me esperabas tan temprano? Sinceramente no. Silvia señaló su mensaje en la pantalla del teléfono. Wesley miró fugazmente la pantalla. Ah, sí. La reunión terminó antes de lo que pensaba. Abrió la nevera, sacó una botella de agua y bebió un sorbo. Silvia olfateó discretamente. Otra vez aquel ligero y evasivo aroma. No era su perfume. ¿Qué tal te ha ido el día?, preguntó, tratando de mantener un tono de voz informal. Bien, mucho papeleo. ¿Y tú? Estoy preparando la fiesta de la empresa. Por cierto, ¿te has acordado de que es este viernes? Claro que no. Toda la oficina está hablando de ello, sonrió Wesley débilmente. Debe de ser algo especial si le dedicas tanto tiempo. Silvia lo miró atentamente, buscando en sus ojos algún indicio de comprensión del significado de la fecha. Sí, debe de ser especial, dijo en voz baja. Wesley se sentó frente a ella, apoyando los codos en la encimera. Escucha, me preguntaba, ¿te importaría que viniera con una colega? Yasmín, de Recursos Humanos. Estamos trabajando juntas en un proyecto y prometí presentársela a la dirección. Silvia sintió que algo frío se le enroscaba en el pecho. Por supuesto, respondió automáticamente. Cuanta más gente mejor. La incluiré en la lista. Gracias, sonrió con evidente alivio. Voy a darme una ducha. Cuando Wesley salió de la cocina, Silvia abrió las redes sociales en su teléfono y escribió Yasmín Avanti HR en el cuadro de búsqueda. El resultado apareció al instante. Yasmín Brooks, 28 años, la foto de una atractiva mujer de pelo castaño y sonrisa radiante. Llevaba poco más de un año en la empresa. Silvia hojeó el perfil y se detuvo en las fotos. Ninguna con Wesley, ni un solo indicio de relación personal. Pero algo en las poses, en la sonrisa, en la imagen en general, hizo que se le apretara el corazón. Era una mujer segura de sí misma y de su atractivo. Cerró la aplicación y respiró hondo. Quizás se lo estaba imaginando. ¿Podría Wesley estar trabajando con ella en un proyecto? La paranoia había arruinado más de un matrimonio. Cerró el portátil y subió al dormitorio. Wesley aún estaba en la ducha. Abrió el armario y revisó la ropa. ¿Qué ponerse para la fiesta?
Su mirada se posó en el vestido azul marino que había comprado hacía un mes especialmente para esa noche. Elegante, pero con un toque festivo. Junto a él colgaba el traje de Wesley, el que le había regalado por su último cumpleaños. Había dicho que se lo pondría para la fiesta. Silvia pasó la mano por la tela, recordando cómo lo había elegido, cómo había imaginado lo bien que le quedaría a Wesley. 15 minutos después, cuando ella ya estaba en la cama con un libro, Wesley salió de la ducha y empezó a prepararse para acostarse. Intercambiaron algunas frases sobre trivialidades cotidianas. Facturas, una visita programada del fontanero, el tiempo para el fin de semana. Una conversación superficial entre dos personas que vivían bajo el mismo techo, pero como en mundos paralelos. Cuando las luces se apagaron y Wesley se volvió de espaldas para dormir, Silvia permaneció largo rato con los ojos abiertos, mirando al techo. Faltaban 3 días para la fiesta, 3 días para su 15º aniversario. Tal vez esta noche lo cambiara todo. Tal vez al ver la tarta especial, al recordar su cita, Wesley despertara de algún extraño estupor y pudieran hablar con franqueza. Pero ¿y si no lo hacía? ¿Si se confirmaban sus sospechas? El pensamiento era demasiado doloroso como para darle vueltas durante mucho tiempo. Silvia cerró los ojos, intentando dormir. Mañana era un día importante. Recoger los gemelos, coordinar los últimos detalles con el restaurante, comprobar los informes del departamento. No podía permitirse estar despierta, atormentada por las sospechas. Por la mañana Silvia se despertó al oír cerrarse la puerta principal. Wesley ya se había marchado. Había una nota en la mesilla de noche. Reunión temprano con los proveedores. Nos vemos esta noche. Antes desayunaban juntos todas las mañanas. Ahora incluso eso se había convertido en una rareza. De camino al trabajo, se detuvo en una joyería. Los gemelos eran perfectos. De plata, finamente grabados con sus iniciales y la fecha de la boda. El vendedor los había metido en una caja de terciopelo azul marino, a juego con su vestido, aunque por supuesto, él no podía saberlo. Silvia guardó la caja en su bolso, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. En la oficina la esperaba una nueva lista de tareas. Aprobaciones de última hora del menú, comprobación de la lista de invitados, coordinación con la empresa de transportes que debía trasladar a los clientes más importantes después del evento. La jornada laboral pasó volando, y solo por la tarde, cuando la oficina volvió a quedar vacía, Silvia se permitió volver a sus pensamientos personales. Sacó una caja de gemelos y la abrió. En el silencio del despacho, la plata brillaba tenuemente. 15 años, una boda de cristal, un símbolo de pureza y transparencia en una relación. ¡Qué ironía! Silvia cerró la caja y la guardó en el bolso. 2 días para la fiesta, 2 días para la hora de la verdad. Wesley Prescott estaba sentado al volante de su coche, tamborileando con los dedos sobre el volante al ritmo de una melodía de la radio. El tráfico en la avenida central de Kentwood avanzaba penosamente despacio, pero hoy no le molestaba. Sus pensamientos estaban lejos, en la pequeña joyería de Old Mill Street a la que se dirigía. Wesley miró el reloj. Faltaban 20 minutos para su cita. Tenía que llegar a tiempo. Un mensaje de Yasmín parpadeó en la pantalla del teléfono del salpicadero. ¡Qué ganas de que llegue esta noche! Una sonrisa apareció involuntariamente en su rostro. Hace apenas un año, no podía imaginar que su vida cambiaría tanto. Jasmine Brooks. Cuando se presentó en Avanti como la nueva especialista en recursos humanos, Wesley apenas le prestó atención. Solo era otra joven empleada con ambición y afán profesional. Pero entonces sus caminos se cruzaron en un proyecto de optimización logística en el que Yasmín era responsable de la contratación. Su agudeza mental, su franqueza y su energía la hicieron destacar inmediatamente entre sus compañeros. Al principio, su comunicación era estrictamente profesional. Reuniones conjuntas, intercambio de correos electrónicos, encuentros ocasionales en los pasillos de la oficina. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Se sorprendió a sí mismo buscando excusas para pasarse por el departamento de RRH. Se quedaba en las reuniones más tiempo del necesario. Y luego estaba aquella conferencia corporativa en Portland, hacía 3 meses. El tráfico de la avenida se aceleró
y Wesley giró hacia una calle lateral que llevaba al centro. Los recuerdos de aquella conferencia aún le producían sentimientos encontrados. Por un lado, emoción y sensación de novedad. Por otro, culpabilidad. En la cena en el restaurante del hotel, tras un largo día de presentaciones, la conversación se alargó hasta medianoche. La discusión sobre asuntos de trabajo fluyó sin problemas hacia temas más personales. Por primera vez en años sintió que le escuchaban de verdad, que sus pensamientos y sentimientos interesaban a alguien. Al principio Wesley lo había achacado al ambiente. La nueva ciudad, el entorno desconocido, la sensación de libertad lejos de la rutina. Pero cuando regresó a Kentwood, se dio cuenta de que no podía quitarse de la cabeza aquella noche y aquella conversación. Por primera vez en años empezó a preguntarse si era feliz en su matrimonio. Silvia. Llevaban casados casi 15 años. Érase una vez al principio, las cosas habían sido diferentes. Eran jóvenes, llenos de energía y planes, dispuestos a conquistar el mundo juntos. Pero los años pasaron y su relación se convirtió poco a poco en una cómoda rutina. Casa, trabajo, cenas programadas, raros fines de semana para ver la tele o ir de compras. ¿Cuándo desapareció la pasión de su relación? ¿Cuándo se limitaron las conversaciones a temas mundanos? Wesley no podía nombrar un momento concreto. Ocurrió gradualmente, año tras año. Wesley aparcó el coche en la puerta de un pequeño centro comercial y se dirigió a la joyería. El anillo que había encargado para Yasmín llegaba hoy. Se imaginó poniéndoselo en el dedo y el corazón le latió más deprisa. Su romance iba viento en popa. Después de aquella conferencia, empezaron a verse en secreto. Almuerzos en restaurantes de las afueras de la ciudad, paseos por el parque al otro lado de Kentwood, varios fines de semana en un estado vecino con el pretexto de viajes de negocios. Wesley se dio cuenta de que estaba engañando a su mujer, pero no podía parar. Al lado de Yasmín se sentía vivo, lleno de energía. Ella le miraba con admiración. Veía en él no solo a un hombre de confianza con un buen trabajo, sino a un hombre con ambiciones, sueños, pasiones. Ya le estaban esperando en la tienda. El joyero, un hombre mayor de mirada atenta, sacó una cajita de la caja fuerte. Señor Prescott, tal como acordamos. Oro, diamante de 0,5 quilates, grabado en el interior. Wesley abrió la caja. El anillo era exactamente como lo había imaginado. Elegante, con una piedra pequeña pero impecable. La fecha de su primer encuentro estaba grabada en el interior. Perfecto, dijo pagando con la tarjeta. Gracias por su rapidez. Al salir de la tienda, Wesley se detuvo un momento, con la caja del anillo en la mano. Dentro de 2 días, en la fiesta de la empresa, daría un paso decisivo. Públicamente, delante de todos sus colegas y directivos. Sería un gesto no solo de amor por Yasmín, sino de ruptura definitiva con el pasado. Se dio cuenta de que rompería el corazón de Silvia, pero quizás sería lo mejor para ambos. Hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una formalidad vacía. Dormían en la misma cama, pero era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Quizás Silvia también podría encontrar la felicidad liberándose de aquella relación desvaída. El teléfono vibró. Una llamada entrante de Brian Foster, su ayudante y el único amigo que sabía lo de la aventura con Yasmín. «Hola», contestó Wesley dirigiéndose al coche. «Sí, he cogido el anillo. Tiene muy buena pinta. ¿Así que no has cambiado de opinión?» La voz de Brian sonaba tensa. «No, claro que no. Está todo arreglado. El viernes, en la fiesta». «Escucha, Wes. ¿Estás seguro de que una propuesta pública es una buena idea? Después de 15 años de matrimonio con Silvia». Wesley entró en el coche y cerró la puerta. «Ya lo hablamos, Brian. Llevo mucho tiempo pensándolo. No será fácil, pero arruinarle la vida a alguien delante de toda la empresa es cruel, Wes». Wesley se sintió irritado. «No voy a humillar públicamente a nadie. Es poco probable que Silvia venga a la fiesta. Siempre está ocupada con los detalles de organización en el último momento. Y si viene, no creo que esté en primera fila. De todos modos, no es agradable», insiste Brian. «Piensa en lo que pasará después. Los dos tendréis que seguir trabajando para la empresa. Todo el mundo hablará de lo ocurrido, cotilleará. He pensado en todo. Voy a entregar mi carta de dimisión justo después de la fiesta. Tengo una oferta de la corporación Nexus en Seattle.
Yasmín y yo ya hemos hablado del traslado. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Te has decidido de verdad?, dijo por fin Brian, que parecía más una afirmación que una pregunta. Sí, respondió Wesley con firmeza. Merezco una segunda oportunidad de ser feliz. Y Yasmín también. ¿Y el trabajo de Yasmín? ¿Lo dejará ella también? Ya ha empezado a buscar trabajo en Seattle. Con su experiencia, eso no será un problema. Brian volvió a guardar silencio, y Wesley casi pudo sentir físicamente su desaprobación. Wes, ¿has pensado alguna vez en el hecho de que Silvia ha encubierto repetidamente tus errores en el trabajo? ¿Recuerdas el pedido de Horizonte Azul? ¿O la situación con el etiquetado incorrecto del envío para la sucursal oriental? Wesley hizo una mueca. No le gustaba recordar sus meteduras de pata profesionales. Eso fue hace mucho tiempo. Ya he corregido esos errores. Con la ayuda de Silvia, le recordó Brian. Rehizo toda la documentación de Horizonte Azul de la noche a la mañana para cubrirte el culo. Y cuando se produjo la confusión en el etiquetado, fue ella quien convenció a la dirección de que se trataba de un error del sistema, no de una negligencia tuya. Wesley tamborileó impaciente sobre el volante. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que le debes mucho a Silvia. Y no es solo el trabajo. Te ha apoyado todos estos años. ¿Recuerdas lo disgustado que estabas cuando no conseguiste ese ascenso hace 3 años? Fue Silvia quien te ayudó a superar la depresión, quien te convenció para que no te rindieras. Le agradezco todo lo que hizo, replicó Wesley secamente. Pero esa no es razón para seguir en un matrimonio sin amor. Los dos nos merecemos algo mejor. ¿Estás seguro de que se trata de falta de amor?, preguntó Brian. ¿O de que has conocido a una chica joven y guapa que te mira con ojos de admiración? ¿Estás seguro de que no volverá a ocurrir dentro de 5 años con Yasmín? Wesley sintió que se enfadaba. Mira, agradezco tu preocupación, pero la decisión está tomada. Amo a Yasmín y quiero estar con ella. Y punto. Brian suspiró. Vale, es tu vida, pero quizá deberíamos posponer al menos la proposición pública, hacerla más. ¿Privada? No, le cortó Wesley. El viernes es el momento perfecto. Toda la gente importante de la empresa estará allí. Será un paso simbólico, el comienzo de un nuevo capítulo. A costa de humillar públicamente a tu actual esposa, añadió Brian. Silvia es fuerte, puede soportarlo, objetó Wesley, intentando no pensar en lo egoísta que sonaba aquello. Espero que no te arrepientas, dijo Brian tras una pausa. Prométeme al menos una cosa. Sé sincero con Silvia justo después. No hagas que se entere de todo por los cotilleos de la oficina. Lo prometo, respondió Wesley, aunque una voz interior le decía que aquella iba a ser una de las conversaciones más difíciles de su vida. Despidiéndose de Brian, Wesley arrancó el coche y salió del aparcamiento. Estaba a unos 20 minutos en coche de la oficina. Había quedado con Yasmín para comer y enseñarle el anillo. No el que le iba a pedir, sino otro más modesto, un regalo por el aniversario de su primer encuentro. Los pensamientos de Wesley volvieron a las palabras de Brian sobre cómo Silvia le había ayudado con su trabajo. Era cierto, sin su apoyo tal vez no habría alcanzado su posición actual en la empresa. Especialmente memorable fue un pedido para Blue Horizon, un cliente importante para el que Wesley había preparado documentación con graves errores de cálculo. Cuando los descubrió a última hora de la noche anterior a la entrega del proyecto, le entró el pánico. Silvia se pasó toda la noche rehaciendo documentos y corrigiendo errores, y por la mañana, en la reunión, presentó el proyecto con confianza, como si no hubiera pasado nada. O aquel incidente con el etiquetado erróneo del envío de equipos para la sucursal oriental. Wesley confundió sin querer los códigos, y el valioso equipo se envió a la dirección equivocada. El error no se descubrió hasta una semana después. El escándalo era inminente, pero Silvia convenció a la dirección de que se trataba de un fallo del sistema y no de un error humano. Incluso redactó un informe detallado que corroboraba esta teoría y asumió la responsabilidad de la limpieza. Wesley aparcó en el aparcamiento de servicio de Avanti Technologies y apagó el motor. La caja que contenía el anillo para Yasmín estaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Sabía que a ella le encantaría esta pequeña muestra de su atención. Un anillo de plata con un pequeño zafiro, su piedra favorita. Una cascada de sonidos le recibe en el vestíbulo de la empresa. Llamadas telefónicas, conversaciones de los empleados,
el ruido de las impresoras y los aparatos de aire acondicionado. Un día normal de trabajo. Al subir a su planta, Wesley se quedó helado en la entrada del departamento de logística. A través de las mamparas de cristal pudo ver a sus subordinados. Todos estaban ocupados con su trabajo. Nadie prestaba atención al jefe, congelado en la puerta. Una extraña sensación le invadió. Un par de meses más y todo esto habría desaparecido de su vida. Aún no había visto la nueva oficina de Seattle, solo las fotos que le había enviado el Departamento de Recursos Humanos de Nexus Corporation. Nuevos compañeros, nuevos retos, una nueva vida con Yasmín. A veces esos pensamientos le producían una excitación casi infantil y a veces le provocaban una ansiedad inexplicable. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Yasmín. Estoy en la cafetería de la planta baja. Te estoy esperando. Wesley sonrió y se dirigió al ascensor. La pequeña cafetería de la empresa no estaba abarrotada. Aún no era la hora de comer. Yasmín estaba sentada en una mesa junto a la ventana, tecleando algo en su teléfono. La luz del sol caía sobre su pelo castaño, creando un cálido halo alrededor de su rostro. Cuando vio a Wesley, sonrió y a él le dio un vuelco el corazón. En momentos así, todas las dudas desaparecían. «Hola», le tendió la mano, y él le apretó los dedos, mirando a su alrededor. Había algunos empleados de otros departamentos en la cafetería, pero nadie parecía prestarles atención. «Hola», respondió él sentándose frente a ella. «Tenemos unos 20 minutos, 30 incluso». Yasmín cerró el menú. «La próxima reunión es a las 2». Wesley sacó una cajita del bolsillo y se la tendió. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque pude ver en sus ojos que estaba adivinando. «Un regalito. Hoy hace exactamente un año que nos conocimos». Yasmín abrió la caja y se quedó boquiabierta al ver el anillo de zafiro plateado. «Es precioso». Sacó el anillo con cuidado y se lo puso en el dedo. «Le queda perfecto». «Me alegro», sonrió Wesley. «No es un anillo de compromiso, es solo una señal de que este año ha sido especial para mí». Y para mí, Yasmín lo miró a los ojos. «Gracias». Miró a su alrededor y asegurándose de que nadie miraba en su dirección, se inclinó rápidamente sobre la mesa y lo besó. Wesley sintió una oleada de felicidad mezclada con la sensación de lo prohibido de lo que estaba ocurriendo. «¿Aún piensas hacerlo en la fiesta?», preguntó Yasmín, separándose. «Sí», asintió Wesley. «Todo está preparado. El anillo está encargado. El discurso está pensado». «¿No tienes miedo?». Había un destello de ansiedad en sus ojos. «Claro que tengo miedo», respondió con sinceridad. «Pero es la decisión correcta. Para todos nosotros». Yasmín miró pensativamente por la ventana. «A veces pienso en Silvia. ¿Cómo será para ella enterarse?». Wesley se puso tenso. «Hablaré con ella después. Le explicaré todo. Ella lo entenderá. Después de todo, nuestro matrimonio hace tiempo que se convirtió en una formalidad». «Nunca me dijiste por qué», dijo Yasmín en voz baja. «¿Qué pasó entre vosotros dos?». Wesley se encogió de hombros. «Nada en particular. Solo tiempo. Cambiamos. Cada uno por su lado. Dejamos de hablar de otra cosa que no fuera el trabajo y las cosas de casa». Él dejó de hablar. «Contigo sentí por primera vez en años que me escuchaban de verdad, que mis pensamientos y sentimientos interesaban a alguien». Yasmín le apretó la mano. «Sé lo que quieres decir. A mi anterior novio le pasaba lo mismo. Era como si existiéramos en paralelo, sin cruzarnos nunca». Wesley asintió, pero algo le punzó por dentro. La comparación con novio anterior sonaba casual, como si fuera algo insignificante, pero inmediatamente apartó ese pensamiento de su mente. «Faltan 2 días para la fiesta», dijo Yasmín, admirando el anillo en su dedo. «Y después una nueva vida». «¿Has informado a Nexus de tu decisión?». «Sí, me esperan dentro de un mes. Es tiempo suficiente para resolver todos los trámites aquí y preparar la mudanza». «Estupendo», sonrió Yasmín. «Empecé a mirar opciones de pisos en Seattle. Hay algunas ofertas interesantes cerca de la nueva oficina de Nexus». Wesley volvió a sentir una oleada de emoción. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, una nueva relación. Todo prometía un nuevo comienzo. La oportunidad de empezar de cero. «Hablando de la fiesta», continuó Yasmín, «¿qué me pongo? ¿Será un evento formal?». «Semiformal», respondió Wesley. «Vestidos de noche y trajes de cóctel.
Silvia siempre organiza este tipo de eventos con un glamour especial. La mención de Silvia provocó una incómoda pausa. Yasmín bajó los ojos. No tiene ni idea, ¿verdad? Wesley negó con la cabeza. No, estoy seguro de que no. Hemos tenido mucho cuidado. Y sin embargo, anunciar el compromiso en un acto organizado por tu mujer. Yasmín no terminó la frase. Sé cómo suena, suspiró Wesley. Pero es una fiesta de empresa, no un acto personal de Silvia. Y además, ya te lo he dicho antes, ella suele estar ocupada con detalles de organización y rara vez está en el centro de las cosas. Yasmín asintió, pero en su rostro se veía claramente que seguía teniendo dudas. Lo principal es asegurarse de que no se convierta en algo demasiado dramático, dijo. Dramático, dijo. No lo será, le aseguró Wesley. He pensado en todo. Era mentira, y él lo sabía. No tenía ni idea de cómo reaccionaría Silvia ante una humillación pública, pero prefería no pensar en ello ahora. Primero, la proposición de Yasmín, el comienzo de una nueva vida, y luego encontraría la manera de explicárselo todo a Silvia, evitando al máximo sus sentimientos. Tengo que irme, Yasmín miró el reloj. Se acercaba la reunión para el nuevo proyecto. Salieron juntas de la cafetería, manteniendo una distancia formal. En el ascensor, subiendo a sus plantas, permanecieron en silencio. Había otros empleados cerca. ¿Hasta esta noche?, preguntó Yasmín en voz baja al salir de su planta. Hasta esta noche, asintió Wesley. De vuelta a su despacho, encontró sobre su mesa una pila de documentos que necesitaban atención urgente. Otro informe para la dirección, otra inspección de suministros, otra serie de gráficos y tablas. En el pasado le habría pedido a Silvia que revisara secciones especialmente complicadas, pero ahora le parecía imposible. Tenía que arreglárselas solo. Por la noche, de camino a casa, Wesley se detuvo en el supermercado y compró una botella de vino. En casa encontró a Silvia con su portátil, que seguía trabajando en los detalles de la próxima fiesta. «Hola», dijo entrando en la cocina. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió ella, sin apartar los ojos de la pantalla. «Estoy ultimando los últimos detalles con el restaurante». Wesley asintió, aunque ella no podía verlo, y abrió una botella de vino. Sirvió 2 copas y le llevó una a Silvia. «Gracias». Ella miró sorprendida la copa y luego lo miró a él. «Por el éxito de su fiesta», dijo él, tratando de mantener un tono de voz informal. «Nuestra fiesta», le corrigió ella. «Es un evento corporativo para todos los empleados». «Por supuesto», dijo Wesley dando un sorbo al vino y evitando mirarla. De repente la culpa se apoderó de él con renovada fuerza. ¿Cómo había podido planear lo que estaba a punto de hacer? ¿Cómo había podido considerar tan fríamente los detalles de la propuesta de Yasmín mientras estaba sentado frente a la mujer con la que había vivido 15 años? Pero entonces recordó la sonrisa de Yasmín, su risa, la forma en que le miraba como si fuera la persona más importante del mundo. Recordó los planes para su futuro en Seattle, una nueva vida llena de posibilidades. No, había tomado la decisión correcta. Faltaban 2 días para la fiesta. 2 días hasta el momento que lo cambiaría todo. El restaurante La Banda tenía exactamente el aspecto que Silvia había imaginado. Iluminación tenue, exquisitos arreglos florales en las mesas, elegantes cortinajes en las paredes. Había llegado 2 horas antes de la fiesta de empresa para supervisar personalmente todos los preparativos finales. «Señorita Prescott, me alegro de verla», le sonrió Elizabeth, la maître. «Todo está listo según sus instrucciones. ¿Quiere comprobarlo?» Silvia asintió ajustándose el tirante de su vestido azul marino. Le quedaba perfecto, resaltando su esbelta silueta. Llevaba el pelo elegantemente peinado y un maquillaje impecable. Parecía una mujer que sabía lo que valía. «Empecemos por el salón principal», sugirió Silvia, siguiendo al maitre. El gran salón del restaurante se había transformado hasta quedar irreconocible. En lugar de las habituales mesas de restaurante, el espacio se había organizado para un buffet. Pequeñas mesas redondas alrededor del perímetro, una zona central para bailar, un escenario para una banda de jazz invitada. En la pared del fondo había un bar con una amplia selección de bebidas. «Los arreglos florales son magníficos», dijo Silvia, mirando los elaborados ramos en jarrones de plata. Lavanda, rosas blancas y delicadas hortensias azules. La combinación de colores que había elegido para los arreglos. «Estos son los que pediste de más», dijo Elizabeth. «El florista los entregó hace una hora».
Realmente han transformado la sala. Silvia se dirigió al escenario, comprobó el micrófono y la iluminación. En un rincón de la sala vio una zona de fotos, otro elemento que había pagado personalmente. Un bonito fondo con el logotipo de la empresa, iluminación profesional, atrezo para las fotos. Todos los detalles estaban pensados. ¿Y la tarta? Preguntó volviéndose hacia el maitre. Está en la cámara frigorífica. ¿Quiere verla? Entraron en la cocina, donde el pastelero daba los últimos retoques a una tarta de 3 pisos. En la parte superior ponía 15 años juntos. Silvia sintió un nudo en el corazón. Era el único recuerdo claro de su aniversario con Wesley. Perfecto, dijo, tratando de mantener la voz firme. La tarta se servirá esta noche a las 10, ¿verdad? Sí, tal como acordamos. Con champán. Silvia volvió al salón, comprobando las tarjetas con los nombres de los invitados de honor en las mesas reservadas, la disposición de las sillas, el funcionamiento del aire acondicionado. Cada detalle era importante. La fiesta tenía que ser perfecta, no solo para la compañía, sino también para ella y Wesley. Probablemente era su última oportunidad de recuperar lo que una vez les unió. Anoche había descubierto un recibo de una joyería en el bolsillo de la chaqueta de Wesley. Había comprado algo y, a juzgar por el importe, algo importante. Silvia no preguntó. Quería creer que era un regalo de aniversario para ella. Un pequeño rayo de esperanza en un corazón plagado de dudas. La caja de gemelos estaba en su bolso. Había pensado regalárselos a Wesley durante la gala, cuando la atención se centrara en los ejecutivos de la empresa, no en ellos. Un momento tranquilo y privado en medio de las ruidosas festividades. Señorita Prescott, ha llegado el personal de facturación, anunció Elizabeth. Excelente. ¿Podría informarles, por favor? Comprobaré la zona del guardarropa. La hora siguiente pasó volando en un frenesí de actividad. Llegaron camareros, barmans, músicos. Todos tenían algo que explicar, alguien a quien dirigir, algo que ajustar. A las 7 de la tarde, una hora antes del comienzo oficial del acto, todo estaba listo. Silvia salió al vestíbulo del restaurante para recuperar el aliento. Su teléfono vibró. Un mensaje de Paula. Voy para allá. Estás fabulosa. Silvia sonríe y responde. Estoy esperando. Y sí, el vestido me queda perfecto. A las 8:30 empezaron a llegar los primeros invitados, en su mayoría personal subalterno de la empresa, siempre puntuales en los actos corporativos. Silvia los recibió en la entrada junto con 2 asistentes de su departamento, anotando a los presentes en una lista. A las 8, la sala estaba medio llena. Varios miembros de la junta directiva llegaron y Silvia los acompañó personalmente a sus mesas. Empezó a sonar la música y los camareros empezaron a circular con bandejas de aperitivos y bebidas. Silvia, el evento es magnífico. Se le acercó Robert Jenkins, el director de marketing. Te has superado a ti misma. Gracias, Robert, sonrió ella. Espero que todo el mundo disfrute de la velada. Seguro que sí, levantó su copa de champán. Por el éxito de Avanti Technologies, Silvia dio un sorbo simbólico a su bebida. Prefería mantenerse sobria en los actos que organizaba. Demasiados detalles requerían su atención. A las 8:30 llegó Paula, con un vestido plateado ceñido y un colorido maquillaje. «¡Guau, colega! ¡Estás increíble!», exclamó, abrazando a Silvia. «Todo está tan bien arreglado. ¿Ha llegado ya Wesley?». Silvia negó con la cabeza. «Aún no, pero prometió que vendría». «Claro que vendrá», dijo Paula con confianza. «Es un acontecimiento empresarial muy importante». Y luego, bajó la voz, «tu fiesta de aniversario. No puede perdérsela». Silvia sonrió tensa. «Eso espero. Escucha, tengo que ver cómo está el bar. Diviértete, ¿vale?». Dio un paso atrás, cada vez más inquieta. Wesley aún no había respondido al mensaje que le había enviado hacía una hora. Tal vez estaba ocupado, o simplemente lo ignora. A las 9 el restaurante estaba lleno de invitados. Sonaba música, se oían risas, tintineaban las copas y las conversaciones. La fiesta estaba en su apogeo. Silvia estaba de pie junto a la barra, observando lo que ocurría, cuando lo vio. Wesley entró en la sala, pero no solo. Una joven con un vestido escarlata caminaba a su lado. Silvia la reconoció de inmediato. Jasmine Brooks, la misma colega que él había prometido traer. Parecían demasiado cerca.
La forma en que Wesley se inclinó para susurrarle algo al oído. La forma en que ella se rió y le puso la mano en el hombro. La forma en que tomaron juntos copas de champán de la bandeja de un camarero que pasaba. Silvia sintió que se le caía el suelo bajo los pies. No se trataba de una simple relación entre colegas. Era una intimidad que no podía ocultarse, que no podía disimularse. Eran pareja. Y a juzgar por lo poco que se llevaban, lo habían sido durante bastante tiempo. De repente, todas las rarezas de los últimos meses tenían sentido. Regresos tardíos a casa, viajes de negocios de fin de semana, duchas justo después de llegar a casa, la falta de intimidad. Todo encajaba como las piezas de un rompecabezas. ¿Silvia? La voz de Paula la devolvió a la realidad. ¿Te encuentras bien? Parece que hayas visto un fantasma. Ya... Silvia no podía apartar los ojos de Wesley y Jasmine, que ahora charlaban con un grupo de colegas. Estoy bien, solo estoy un poco cansada. Wesley está aquí, comentó Paula, siguiéndola con la mirada. ¿Pero quién es la mujer que está con él? Una compañera de recursos humanos, respondió Silvia mecánicamente. Jasmine Brooks. Algo en su tono hizo que Paula se fijara más en su amiga. Silvia, ¿crees que él...? No lo sé, la cortó Silvia. No quiero especular. Tengo que ver si la tarta está bien. Corrió hacia la cocina con los ojos llenos de lágrimas. No, no lloraría. No aquí, no ahora, no entre sus colegas y subordinados. En la cocina, Silvia se acercó al fregadero y se echó agua fría en las muñecas. Un viejo truco para calmarse rápidamente. Inhaló profundamente, exhaló. Tal vez se había equivocado. Tal vez había una explicación inocente para la forma en que estaban aguantando. La tarta estaba sobre una gran bandeja de plata, lista para ser servida. 15 años juntos. Las letras doradas sobre el glaseado blanco, como la nieve, parecían ahora una amarga burla. Silvia apartó la vista, incapaz de mirarla. Señorita Prescott, se le acercó el cocinero. Estamos listos para servir los aperitivos calientes. ¿Doy la orden a los camareros? Sí, asintió ella. Y estén listos con el pastel a las 10 en punto. De vuelta al salón, Silvia se colocó contra la pared del fondo, tratando de pasar desapercibida. Normalmente, en este tipo de eventos, ella era el centro de atención. Hablaba con los invitados, resolvía problemas, coordinaba al personal. Pero ahora todas sus energías se gastaban en intentar mantener la compostura. Wesley y Jasmine estaban en el bar, charlando apasionadamente con el director financiero y su mujer. Jasmine hablaba animadamente, gesticulaba, y Wesley la miraba con indisimulada adoración. Hacía mucho tiempo que Silvia no le dirigía una mirada así. Ya está. Paula apareció a su lado, tendiéndole un vaso de vino. Tómate un trago, lo necesitas. Estoy trabajando, objetó Silvia débilmente. Al diablo con el trabajo. Acabas de darte cuenta de que tu marido podría estar engañándote. En tu aniversario, Silvia cogió la copa y bebió un gran sorbo. El vino era bueno, tinto, seco y ácido. Lo había elegido ella misma para la fiesta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Paula. No lo sé. Primero tengo que asegurarme de que no me equivoco. Por la forma en que se miran, no hay error, dijo Paula con rigidez. La cuestión es cuánto tiempo lleva ocurriendo esto. En ese momento, el director general de la empresa, Gerald Higgins, subió al escenario. La música se apagó y la sala se sumió en un relativo silencio. Señoras y señores, colegas, amigos, me complace darles la bienvenida a nuestro evento corporativo anual. Este año tenemos un motivo especial para estar orgullosos. El exitoso lanzamiento de una nueva línea de productos de software, que ya se ha ganado el reconocimiento del mercado. Silvia escuchaba a medias con la atención fija en Wesley y Jasmine. Estaban uno al lado del otro, casi tocándose los hombros. En un momento dado, Wesley se inclinó y susurró algo al oído de Jasmine, que asintió con la cabeza y una expresión de anticipación, anticipación, y un agradecimiento especial a Sylvia Prescott por organizar esta magnífica velada. La voz del director hizo que Silvia se estremeciera. Todas las miradas se volvieron hacia ella y estallaron los aplausos. Esbozó una sonrisa y se inclinó ligeramente, levantando su copa en señal de agradecimiento. Gerald Higgins continuó su discurso, enumerando los logros de la empresa durante el último año. Ve con Wesley, susurró Paula. Ahora sería un buen momento.
Todos estaban distraídos con el discurso. Silvia dudó. Por un lado quería saber la verdad. Por otro, temía oír la confirmación de sus peores temores. Pero la incertidumbre era aún más angustiosa. Respiró hondo y dejando el vaso en la bandeja de un camarero que pasaba, se dirigió hacia su marido. Pero ni siquiera había dado unos pasos cuando Wesley levantó de repente la mano, llamando su atención. «Disculpa, Gerald», dijo en voz alta. «¿Puedo decir unas palabras?» El director general, un poco sorprendido, asintió. «Por supuesto, Wesley. Por favor», le indicó con un gesto que subiera al escenario. Silvia se quedó inmóvil. ¿Qué está pasando? A Wesley nunca le había gustado hablar en público. ¿Y por qué ahora? Wesley subió al escenario, nervioso y decidido a la vez. «Queridos colegas», comenzó. «No pensaba hablar hoy, pero hay un momento que me gustaría compartir con vosotros. Un momento que cambiará mi vida». Silvia sintió un escalofrío. Paula apareció a su lado, agarrándola con fuerza por el codo. «Muchos de vosotros me conocéis como el jefe de logística», continuó Wesley. «Pero hoy no quiero hablar de trabajo. Quiero hablar de amor». Un susurro recorrió la habitación. Silvia se sintió entumecida. Esto no podía ser real. Wesley miró a su alrededor, sin ver a Silvia a la sombra de la columna. «Conocí a alguien que cambió mi idea de la felicidad. Un hombre que me hace sentir viva». Hizo una pausa. «Jasmine, ¿puedes venir, por favor?» Jasmine, ligeramente sonrojada, se dirigió hacia el escenario. Los invitados se separaron para crear un pasillo para ella. Muchos sonriendo, adivinando lo que vendría después. «Dios mío», susurró Paula. «No puede, pero podría». Cuando Jasmine subió al escenario, Wesley la cogió de la mano y se arrodilló. Un suspiro de admiración recorrió el auditorio. «Jasmine Brooks». La voz de Wesley temblaba de emoción. «Llegaste a mi vida cuando menos esperaba encontrar el amor verdadero. Me enseñaste lo que significa ser feliz de verdad». Sacó del bolsillo una cajita de terciopelo y la abrió. «¿Quieres casarte conmigo?» Silvia sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Esto estaba ocurriendo de verdad. Su marido, con el que habían vivido 15 años, se declaraba a otra mujer. En una fiesta organizada por ella, el día de su aniversario. Jasmine, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. «Sí», dijo. «Sí, me casaré contigo». Wesley le puso el anillo en el dedo. Se levantó y la abrazó. La sala estalló en aplausos y vítores. «Beso, kiss, besos». Silvia rebuscó en su bolso una caja de gemelos. El regalo que había elegido con tanto cuidado, grabado con sus iniciales y la fecha de su boda. Un regalo que ahora carecía de sentido. Wesley y Jasmine se besaron en el escenario, ante los vítores y silbidos de sus colegas. Ninguno de ellos tenía ni idea del drama que se desarrollaba a la sombra de la columna. «Silvia», Paula la sujetó firmemente por los hombros. «Salgamos de aquí, ahora mismo». Pero Silvia no podía moverse. Estaba congelada en el suelo, incapaz de apartar los ojos de la escena en la que su marido acababa de destruir su matrimonio de la forma más pública y humillante posible. La caja de gemelos se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un ruido sordo que nadie oyó por encima del ruido y las felicitaciones. Esto hizo que Silvia volviera en sí. Se agachó para recoger el regalo, pero cambió de idea. No era necesario. Todo había quedado en el pasado. Se enderezó, respiró hondo y se volvió hacia Paula. «Asegúrate de que todo va según lo previsto», dijo con voz anormalmente tranquila. «Tengo que hacer una llamada». «Al diablo con el plan», exclamó Paula. «No puedes quedarte aquí después de lo que ha pasado». «No voy a quedarme», respondió Silvia. «Pero primero una llamada». Salió con sigilo del vestíbulo y entró en el silencioso pasillo que conducía a las oficinas. Le temblaron las manos al coger el teléfono, pero su voz se mantuvo sorprendentemente firme. «Restaurante La Banda, buenas noches», contestó una voz de mujer. «Hola, soy Sylvia Prescott. Soy la organizadora del evento de esta noche. Necesito cancelar unos pagos personales». «Señorita Prescott», la voz al otro lado sonó sorprendida. «Pero la fiesta ya está en marcha». «Ya lo sé», cortó Silvia. «Se trata de mis extras personales. Los arreglos florales, la zona de fotos, la tarta especial. Todo pagado con mi tarjeta de crédito personal». «Sí, lo veo en el sistema. Pero no estoy segura de que podamos...» «Comprueba las condiciones del contrato». La voz de Silvia se volvió gélida. «Establece claramente el derecho a rechazar servicios adicionales hasta que se hayan prestado por completo. Aún no han servido la tarta.
así que el servicio no se ha prestado por completo. Hubo una pausa y Silvia pudo oír a su compañera hojear los papeles. Sí, ya lo creo, pero esta es una situación inusual. Voy a cancelar todos los pagos personales, ahora mismo. Por favor, procese un reembolso a mi tarjeta. Esto va a crear ciertas complicaciones para la fiesta, dijo el proveedor con cautela. No es mi problema, la cortó Silvia. La empresa ha pagado el paquete básico y sigue siendo válido. Todos los extras quedan anulados. Muy bien, señorita Prescott. Yo me encargaré de las cancelaciones. Pero debo advertirle que la tarta... Nada de pastel, dijo Silvia con firmeza. Espero que haya quedado claro. Sí, señora. Al terminar la llamada, Silvia se apoyó en la pared, sintiendo cómo la adrenalina se alejaba poco a poco, dando paso a un dolor profundo y agudo. 15 años de matrimonio. 15 años pisoteados en 5 minutos. Se enjugó una lágrima que rodó por su mejilla sin ser invitada. No, no lloraría. No aquí. No ahora. Más tarde, en casa, a solas consigo misma, tal vez. Pero no en el pasillo del restaurante, donde un invitado podía aparecer en cualquier momento. Paula la encontró unos minutos después. «Ahí estás. Busqué por todo el pasillo». Miró a su amiga con atención. «¿Qué has hecho?» «He cancelado mis pagos personales», respondió Silvia con calma. «Eso es todo». «Así es», asintió Paula. «¿Y ahora qué?» Silvia se enderezó y cuadró los hombros. «Ahora me voy, y tú vuelves a la fiesta y observas las secuelas». «Pero, ¿y tú?», preguntó Paula preocupada. «Estaré bien», dijo Silvia con una sonrisa tensa. «Me voy a casa a hacer las maletas». Se quedó callada un momento. «No le digas que Ron ha estado aquí. Deja que lo averigüe por sí mismo, cuando se dé cuenta de que no han servido la tarta». «Dios mío, Silvia, lo siento mucho». «Yo también lo siento», dijo Silvia en voz baja. «Yo también». La mañana siguiente a la fiesta de empresa, recibió a Wesley Prescott con dolor de cabeza y una extraña sensación de malestar. Buscó el teléfono en la mesilla de noche. Eran las 7 de la mañana. Jasmine dormía a su lado, con el pelo castaño esparcido por la almohada. Anoche habían vuelto juntos a su piso, demasiado felices y excitados como para preocuparse por lo que pensaran los vecinos. La noche anterior había sido perfecta. La pedida de mano había sido exactamente como él había planeado. Pública, emotiva, con aplausos y felicitaciones de sus compañeros. Es cierto que por alguna razón no sirvieron tarta, pero eso era una nimiedad frente al éxito general. Jasmine brillaba de felicidad, y el anillo de diamantes le sentaba perfectamente en el dedo. Solo había un punto oscuro en la foto. Silvia. Wesley no la había visto en la fiesta, aunque estaba seguro de que estaba allí. Había planeado hablar con ella después, para explicárselo todo, pero no había sido capaz de encontrarla. No respondía a las llamadas ni a los mensajes. Wesley se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Jasmine y se dirigió a la cocina. Preparando café, reflexionó sobre cómo se estructuraría su vida futura. Jasmine ya había empezado a buscar trabajo en Seattle. Él mismo pensaba presentar su dimisión el lunes. Una nueva vida, borrón y cuenta nueva. El teléfono vibró con una llamada entrante. El número era inidentificable. «¿Wesley Prescott?», dijo una voz masculina desconocida. «Sí, soy yo. Soy Mark Dawson, gerente del restaurante La Banda. Hemos tenido un pequeño problema con el pago del evento de anoche». Wesley frunció el ceño. El restaurante estaba totalmente pagado por la empresa. ¿Cuál podía ser el problema? ¿Qué tipo de problema? Verá, señor Prescott, anoche la organizadora del evento, la señorita Sylvia Prescott, canceló sus pagos personales por extras. Wesley se quedó helado, ajeno a la humeante taza de café que tenía en la mano. ¿Qué extras? Los arreglos florales, la zona de fotos, la tarta especial, todo pagado con su tarjeta de crédito personal. El contrato le daba derecho a cancelar hasta que el servicio estuviera completo, y así lo hizo. Por eso no se sirvió la tarta. Silvia estaba en la fiesta después de todo. Ella vio su propuesta a Jasmine. «¿Y cómo se aplica eso a mí?», preguntó Wesley, sintiendo que el estómago se le apretaba con un desagradable presentimiento. La cosa era que los favores se habían hecho de todas formas. Las flores y la zona de fotos habían sido utilizadas por los invitados. Y la tarta,
El director vaciló. La tarta había que darla por perdida, ya estaba lista. Según la política del restaurante, alguien tiene que cubrir esos gastos. ¿Y espera que sea yo? Preguntó Wesley con incredulidad. Señor Prescott, en una situación normal acudiríamos al organizador del evento, pero dadas las circunstancias especiales, su esposa lo ha listado como contacto alternativo. Esposa. La palabra picó. Claro, Silvia todavía era técnicamente su esposa, pero después de anoche sonaba anacrónico. ¿Qué tanto? Preguntó Wesley brevemente. $2,340. Puedo enviarte los detalles a tu correo electrónico. Hazlo, respondió Wesley secamente. Revisaré la factura. Cuando terminó de hablar, se hundió pesadamente en la silla. $2,340 era mucho dinero. Pero no era el dinero, sino el hecho de que Silvia debía de haber visto su proposición a Yasmín. Y en lugar de montar un escándalo, canceló en silencio los pagos y desapareció. Buenos días. La voz somnolienta de Yasmín le sacó de su ensueño. Se acercó por detrás y le rodeó los hombros con el brazo. ¿Va todo bien? Pareces preocupado. Nada grave, intentó sonreír Wesley. Solo un pequeño problema con el restaurante. ¿Algo con la fiesta de anoche? Sí, pero no es importante. Tiró de ella hacia él. ¿Cómo ha dormido mi prometida? Yasmín se animó al oír la palabra prometida y lo besó. Fue maravilloso. Todavía no puedo creer que esto esté pasando de verdad. Miró el anillo que brillaba en su dedo. Es como un cuento de hadas. En realidad no, pensó Wesley, pero dijo en voz alta. Para mí también. ¿Quieres un café? Desayunaron juntos, hablando de los planes para el fin de semana, y luego Yasmín se marchó a su apartamento. Tenía que cambiarse de ropa y hacer algunas tareas domésticas. Wesley estaba solo en el piso que solía compartir con Silvia. Se dirigió al dormitorio y abrió el armario. La mitad de las cosas de Silvia habían desaparecido. En el cuarto de baño faltaban el maquillaje, el cepillo de dientes y su bata favorita. Estaba claro que había venido aquí después de la fiesta, había recogido lo imprescindible y se había marchado. ¿A dónde? ¿A casa de una amiga? ¿A casa de sus padres? ¿A un hotel? Wesley se sentó en la cama, sintiendo un extraño vacío en su interior. 15 años de matrimonio habían terminado, y era lo correcto. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan pesado? El teléfono vibró con un nuevo mensaje. Brian Foster. Tenemos que hablar. Es urgente. ¿Puedes venir al despacho? Wesley frunció el ceño. Sábado, las 8:30 de la mañana, era una hora extraña para conversaciones urgentes. ¿Ocurría algo? Rápidamente contestó. Estaré allí en 40 minutos. Después de vestirse y beber otra taza de café, Wesley salió de casa. Kenwood estaba tranquilo y vacío por la mañana. Al ser un día de descanso, la mayoría de los residentes seguían durmiendo. El trayecto hasta la oficina duró solo 20 minutos. El aparcamiento estaba casi vacío. Brian le esperaba en la entrada, golpeando nerviosamente las llaves con la palma de la mano. ¿Qué te pasa?, preguntó Wesley, acercándose. Hablaremos dentro, respondió Brian con gesto adusto, abriendo la puerta con su pase electrónico. En el despacho vacío reinaba un silencio opresivo. Entraron en el despacho de Brian y éste cerró la puerta con fuerza. La empresa lo sabe, dijo sin preámbulos. Lo de tu matrimonio con Silvia. Alguien se lo contó a Gerald Higgins justo después de tu actuación. Wesley sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Quién? No lo sé. Algún colega de Silvia que sabía de tu matrimonio desde hacía tiempo. Estaba indignado por la forma en que actuaste. ¿Qué dijo Higgins? Nada bueno, Brian negó con la cabeza. Convocó una reunión de emergencia anoche. Me llamaron como su adjunto. Están furiosos, Wes. Pedirle matrimonio públicamente a una mujer cuando estás oficialmente casado con otra, y no con cualquiera, sino con una empleada de la misma empresa. Es un escándalo. Wesley se desplomó en la silla, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. Silvia y yo no estamos juntos desde hace mucho tiempo, dijo, pero sonó poco convincente incluso para sí mismo. ¿De verdad? ¿Ya ha empezado el proceso de divorcio? ¿Se han presentado los papeles? Brian lo miró con disimulado juicio. Sigues legalmente casado, Wes, y anoche humillaste públicamente no solo a tu mujer,
sino a toda la empresa. ¿Qué pasará ahora? Asuntos internos. El lunes por la mañana te llamarán de Recursos Humanos y Legal. Yasmín también, por cierto. ¿Yasmín? ¿Qué tiene ella que ver con esto? Es una empleada de R&H West. Debería conocer la política de la empresa sobre romances de oficina, especialmente entre jefes de departamento. Es un conflicto de intereses. Wesley se frotó las sienes, sintiendo que el dolor de cabeza empeoraba. No es para tanto, dijo, más para sí mismo que para Brian. Iba a dejarlo de todos modos. Solo aceleraba el proceso, nada más. Ojalá fuera tan fácil, suspiró Brian. Hay algo más. Alguien, y estoy casi seguro de que es Silvia, ha proporcionado a la dirección pruebas de tu mala conducta profesional. ¿Qué? Wesley levantó la vista bruscamente. ¿Qué mala conducta profesional? No te hagas el inocente, dijo Brian con cansancio. El caso Horizonte Azul, el etiquetado incorrecto de la sucursal oriental, el sobrecoste del presupuesto logístico del último trimestre, y otra docena de episodios por el estilo, todos documentados, fechados y firmados. Silvia guardaba todas las pruebas. Wesley palideció. Todos esos casos eran reales, momentos en los que había cometido errores y Silvia le había ayudado corrigiendo documentos, convenciendo a la dirección, asumiendo parte de la culpa. Seguro, ella no puede hacer eso, susurró. Ya lo ha hecho. Higgins tiene los documentos. Legal tiene copias. Van a hacer una auditoría completa de tu trabajo en los últimos 3 años. Wesley trató de ordenar sus pensamientos. La situación se estaba descontrolando rápidamente. Anoche estaba a punto de ser feliz, de declararse a la mujer que amaba y de planear una nueva vida. Hoy se arriesgaba no solo a perder su trabajo, sino también a enfrentarse a graves acusaciones profesionales. Tengo que hablar con Silvia, se dijo. Convencerla de que retire los documentos. Buena suerte con eso, dijo Brian con escepticismo. Después de lo que hiciste ayer, yo en su lugar no te haría ni caso. Tengo que intentarlo. Wesley marcó el número de Silvia, pero la llamada saltó directamente al buzón de voz. Dejó un mensaje pidiendo que le devolvieran la llamada, pero sin muchas esperanzas de respuesta. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, le preguntó a Brian. Prepárate para lo peor. Reúne todos los documentos que puedan exonerarte, y quizá contratar a un buen abogado. ¿Crees que es tan grave? Wes, has estado incumpliendo sistemáticamente las normas corporativas, encubriendo errores y manipulando datos. En algunos casos eso es fraude. Así que sí, es muy grave. Al salir de la oficina, Wesley sintió que necesitaba ver a Yasmín de inmediato. La llamó, pero nadie respondió al teléfono. Perdido, se dirigió a su piso. Yasmín abrió la puerta vestida de casa, con el pelo húmedo tras la ducha. Al ver la expresión de su cara, enseguida se dio cuenta de que algo iba mal. ¿Qué te pasa?, preguntó dejándole entrar. Problemas en el trabajo. Wesley entró en el salón y se hundió pesadamente en el sofá. Problemas graves. Se lo contó todo. Lo que la empresa había averiguado sobre su matrimonio con Silvia, la investigación que se avecinaba, los documentos que confirmaban su mala conducta profesional. Jasmine escuchaba en silencio, con un rostro que pasaba gradualmente de la sorpresa a la alarma y luego a la decepción. ¿Por qué no me dijiste que seguías casado?, le preguntó cuando hubo terminado. Ya... Wesley vaciló. Técnicamente sí, pero hacía mucho tiempo que Silvia y yo no vivíamos como marido y mujer. Era un matrimonio solo sobre el papel. Pero no hubo divorcio. Yasmín sacudió la cabeza. Y me propusiste matrimonio delante de toda la empresa, sabiendo que estabas legalmente ligado a otra mujer. La mujer que, por cierto, había organizado aquella misma fiesta. Wesley sintió una punzada de vergüenza. Cuando Yasmín lo expresaba de ese modo, sus acciones le parecían realmente atroces. Pensaba arreglar las cosas, intentó justificarse, pedir el divorcio justo después de la fiesta, dejar el trabajo, mudarme a Seattle, pero no nos lo dijo ni a su mujer ni a mí, dijo Yasmín con dureza. Y ahora estamos los dos en medio de un escándalo empresarial. Yasmín, entiendo que estés molesta. ¿Enfadada?, sonrió amargamente. Eso es quedarse corto. Trabajo en recursos humanos, Wes. Mi trabajo es asegurarme de que se cumplen las normas de la empresa. Y ahora resulta que yo misma las he infringido, saliendo con el jefe casado de otro departamento. Es un golpe a mi reputación, a mi carrera.
Wesley sintió que el pánico crecía en su interior. Podía perder no solo su trabajo, sino también a Yasmín. «Saldremos de esta», dijo intentando cogerla de la mano. «Juntos». Yasmín se apartó. «Necesito tiempo para pensar en todo esto y prepararme para hablar con RRHH el lunes». «¿Tú aún quieres estar conmigo?» «No lo sé, Wes», respondió con sinceridad. «Ahora mismo no estoy segura de nada». De vuelta en casa, Wesley encontró un sobre metido por debajo de la puerta. Dentro había un aviso del Departamento Jurídico de Avanti Technologies sobre una próxima investigación de asuntos internos. Se requería su presencia a las 9 de la mañana del lunes en la sala de conferencias de la sexta planta. Se hundió en el sofá, mirando el membrete oficial con el logotipo de la empresa. Qué rápido se estaba desmoronando todo. Justo la noche anterior había subido al escenario, feliz y confiado, pidiéndole matrimonio a la mujer que creía amar. Y hoy se arriesgaba a perderlo todo. Su trabajo, su reputación, Yasmín, su futuro en Seattle. El teléfono volvió a vibrar. Wesley miró la pantalla, esperando ver un mensaje de Brian o de Yasmín. Pero era un correo electrónico de un remitente desconocido, con un archivo adjunto. Lo abrió y vio extractos bancarios. Una factura por una tarta especial en la que ponía 15 años juntos. El pago de unos arreglos florales, una zona de fotos. Silvia lo había pagado todo con su tarjeta personal. Fue ahora cuando Wesley cayó en la cuenta de que ayer era su 15º aniversario. Un día que, obviamente, Silvia había planeado celebrar de una manera especial. Y él había elegido esa misma fecha para declararse públicamente a otra mujer. Wesley intentó llamar de nuevo a Silvia, pero el teléfono seguía sin estar disponible. Le escribió un largo mensaje disculpándose y pidiéndole quedar, pero no obtuvo respuesta. Ese mismo día por la noche, el teléfono de Wesley estaba a rebosar de llamadas y mensajes. La noticia del escándalo se extendió por la empresa con la rapidez de un reguero de pólvora. Colegas que ayer le habían felicitado por su compromiso, escribían ahora mensajes airados o expresaban su desconcierto. Algunos solo querían conocer los detalles del chisme. Wesley apagó el teléfono, incapaz de hacer frente a la avalancha de acusaciones y preguntas. El domingo por la mañana le despertó el timbre de la puerta. Un mensajero estaba en la puerta con un sobre de aspecto oficial. «Señor Wesley Prescott», aclaró. «Tiene unos documentos de Avanti Technologies». «Gracias», firmó Wesley y cerró la puerta. Dentro había otro aviso, esta vez de recursos humanos. El documento decía que se le acusaba de violar la ética corporativa, encubrir errores profesionales y manipular datos contables. Iba acompañado de una lista de episodios concretos con fechas y breves descripciones. Wesley recorrió la lista con la mirada. Todo era cierto, cada incidente, cada error, y cada vez Silvia le había ayudado a encubrir la situación, a corregir el papeleo, a convencer a la dirección. Él daba por sentada aquella ayuda, ni siquiera pensaba en el hecho de que ella estaba arriesgando su reputación por él. El timbre volvió a sonar. Esta vez era Brian, con el ceño fruncido y una bolsa de papel de la panadería. «Pensé en ver si seguías vivo», dijo entrando. «Te he traído el desayuno». «Gracias», sonrió Wesley lánguidamente. «Aunque no tengo apetito. Come de todos modos, necesitarás fuerzas». Se instalaron en la cocina. Wesley preparó café. Brian sacó de la bolsa croissants y magdalenas de arándanos recién hechos. «¿Alguna novedad?», preguntó Wesley partiendo mecánicamente un trozo de croissant. «Nada bueno», suspiró Brian. «Silvia también ha recibido un aviso sobre la investigación oficial». «¿Qué?». Wesley levantó la vista sorprendido. «¿Por qué?». «Por encubrir sus infracciones. Ella las conocía y no informó de ellas a la dirección. En algunos casos incluso ayudó a falsificar documentos. Eso es una grave violación de la ética empresarial». Wesley sintió que le subían náuseas por la garganta. «Pero lo hacía para ayudarme. Tenía que protegerla». «Ya es demasiado tarde», Brian sacudió la cabeza. «La investigación nos afectará a los dos, y probablemente también a Yasmín». «Jesús», Wesley se cubrió la cara con las manos. «¿Qué he hecho?». «Lo que te advertí», dijo Brian con rigidez. «Te dije que una oferta pública era una mala idea, que primero teníamos que ocuparnos de tu matrimonio. Pero no me escuchaste». Se sentaron en silencio, mirando el desayuno sin tocar. Llovía al otro lado de la ventana.
Las gotas grises caían por el cristal y creaban un ambiente monótono y lúgubre. ¿Sabes dónde está Silvia ahora?, preguntó finalmente Wesley. No, pero creo que se está preparando para el lunes, y tú también deberías hacerlo. Cuando Brian se marchó, Wesley sacó todos los documentos relacionados con los episodios mencionados en el aviso. Se pasó el día analizando cada caso, intentando encontrar justificaciones para sus acciones. Pero cuanto más escarbaba en los detalles, más claro lo veía. No había excusas. Había cometido errores, los había ocultado, había manipulado los datos. Y Silvia le estaba ayudando a riesgo de su propia carrera. Por la noche recibió una llamada de Yasmín. «Hola», su voz sonaba tensa. «¿Recibiste el aviso?» «Sí», respondió Wesley. «Dos, del Departamento Jurídico y de Recursos Humanos. A mí también. Me acusan de violar las normas sobre romances de oficina y conflictos de intereses». «Yasmín, lo siento mucho». «Ahora no, Wes». Su voz es aún más fría. «Te llamo para decirte que me defenderé en la reunión de mañana. Eso significa que tengo que decir la verdad sobre nuestra relación». «¿Qué verdad?» «Que no sabía lo de tu matrimonio con Silvia. Que me aseguraste que habíais estado divorciados durante años. Que me engañaste tanto como a ella». Wesley sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. «Pero eso no es exactamente cierto». «Lo es, Wes. Nunca me dijiste explícitamente que estabas casado. Aludiste a una relación pasada, una ex, pero nunca especificaste que los trámites de divorcio ni siquiera habían comenzado. Y voy a usar ese hecho para proteger mi carrera». «Yasmín, lo siento, Wes. Tengo que pensar en mí». La conexión se cortó, dejando a Wesley en el ensordecedor silencio de un piso vacío. Parecía que en 2 días su vida se había derrumbado. Su carrera estaba en peligro. Yasmín había roto de hecho la relación. Silvia se había escondido, dejando tras de sí un montón de documentos que exponían sus fechorías profesionales. El lunes llegó inexorablemente. Wesley acudía a una reunión con el departamento jurídico y los representantes de la dirección, sintiéndose como un hombre que va al cadalso. Eligió el traje más estricto, como si eso fuera a ayudarle a causar una impresión favorable. Cuando llegó a la oficina, notó inmediatamente el cambio de actitud de sus colegas. La gente apartaba la mirada, las conversaciones se apagaban a su paso. Nadie se puso a su lado en el ascensor. Prefirieron quedarse contra la pared de enfrente. Al acercarse a la sala de conferencias de la sexta planta, Wesley vio a Silvia sentada en una silla en el pasillo. Estaba pálida y cansada, pero se defendía con dignidad. Cuando se fijó en él, se puso un poco tensa, pero no apartó la mirada. Silvia se acercó a ella. «Tenemos que hablar». «No es el momento, Wesley», sacudió la cabeza. «Estamos a punto de ser convocados». «Por favor», sonó desesperado. «Tengo que explicártelo». «¿De qué se trata?». Ella lo miró con fría furia. «¿Por qué te declaraste a otra mujer en un acto que organicé yo? ¿En nuestro aniversario? ¿O por qué dejaste que arriesgara mi carrera todos estos años encubriendo tus errores?». Wesley no encontraba respuesta. En ese momento se abrió la puerta de la sala de conferencias y apareció una secretaria del departamento jurídico. «Señor y señora Prescott», dijo, «la comisión está lista para recibirles». La investigación solo duró 3 días, pero a Silvia le parecieron una eternidad. Las interminables reuniones de la comisión, la repetición de las mismas preguntas, la revisión de los documentos que ella misma había aportado, todo se mezclaba en una pesadilla agónica. En la mañana del cuarto día, fue convocada al despacho del director general. Gerald Higgins parecía cansado e irritado. «Señora Prescott, no me andaré con rodeos. La decisión del comité es unánime. Su contrato de trabajo con Avanti Technologies queda rescindido». Silvia asintió. Se lo esperaba. A pesar de su excelente trabajo a lo largo de los años, no era menos cierto que conocía la mala conducta de Wesley y había ayudado a encubrirla. Dadas las circunstancias, la empresa estaba dispuesta a pagarle una indemnización básica según el contrato de trabajo. «Ni primas ni pagos adicionales», añadió Higgins. «Tiene una hora para empaquetar sus efectos personales». Así terminó su carrera en Avanti Technologies. 20 años de trabajo, de especialista junior a jefe de departamento, borrados de un plumazo. Al salir de la oficina por última vez, con una pequeña caja de efectos personales en las manos, Silvia se dio cuenta de que Paula la esperaba a la salida. «No deberías haber venido», le dijo Silvia.
Podrían sospechar que simpatizas con el enemigo de la empresa. No me importa, la abrazó Paula con fuerza. Vamos a mi casa. No vuelvas a esa casa todavía. En el coche de Paula, Silvia se enteró de que Wesley también había sido despedido. Es más, la empresa había pasado información sobre su mala conducta a un competidor, con lo que sus posibilidades de empleo en el sector eran prácticamente nulas. ¿Y Yasmín? Preguntó Silvia. A ella también la despidieron, respondió Paula, pero se le permitió marcharse por su propia voluntad, sin una mancha negra. Convenció a la comisión de que no sabía nada de su matrimonio. Los días siguientes los pasó llamando a abogados y haciendo papeleo. Silvia encontró un abogado especializado en divorcios y presentó la demanda. Al mismo tiempo, empezó a buscar un nuevo trabajo, pero no obtuvo respuesta. La noticia del escándalo de Avanti se extendió por la comunidad empresarial de Kenwood, y nadie quería involucrarse con alguien implicado en una fechoría empresarial. Una semana después del despido, recibió una llamada inesperada de Wesley. Se reunieron en una cafetería del centro. «Recibí el papeleo de tu abogado», dijo Wesley. «Divorcio no disputado, división equitativa de bienes». «Sí, me parece justo», asintió Silvia. «Quiero que te quedes con la casa». La miró Wesley con seriedad. «Compensaré mi parte con otros bienes». «¿Por qué?» «Porque te hice perder el trabajo. Porque te humillé públicamente». «Eso es innecesario», replicó Silvia. «Pienso vender la casa de todos modos. Demasiados recuerdos». «Entonces quédate con el importe íntegro de la venta», insistió Wesley. «Necesitas un capital inicial para empezar una nueva vida». Tras mucho discutir, Silvia aceptó. Realmente necesitaba el dinero. La venta tardó más de lo previsto. El mercado inmobiliario de Kenwood estaba en crisis. Mientras se llevaban a cabo las ventas, Silvia seguía viviendo con Paula, cada vez más incómoda como inquilina perpetua. «Quizá deberíamos considerar otras ciudades», sugirió Paula. «Allí no te conocerían como la implicada en el escándalo de Avanti». Silvia se lo pensó. Nunca se le había ocurrido la idea de mudarse, pero ahora le parecía cada vez más atractiva. ¿Qué la retenía en Kenwood? No tenía trabajo. Pronto venderían la casa y su matrimonio estaba arruinado. Después de mucho buscar, se decidió por Austin, Texas, una ciudad en expansión con un panorama tecnológico emergente, un coste de vida moderado y un clima cálido. Una noche, mientras Silvia estudiaba un mapa de Austin, sonó su teléfono. Un número desconocido con prefijo. «Sylvia Prescott, me llamo Elizabeth Frost. Soy de Globevent Incorporated. Hemos recibido su currículum y nos gustaría invitarla a una entrevista». Silvia frunció el ceño. No recordaba haber enviado un currículum a una empresa con ese nombre. «Paula Ellison debe de habernos enviado su currículum», explicó. «Dijo que estabas buscando una oportunidad en Austin y que tenías las aptitudes que necesitábamos». 2 semanas después, Silvia voló a Austin para una entrevista cara a cara. La videollamada fue bien y la empresa se interesó por su candidatura. El puesto era algo inferior al que ocupaba en Avanti, pero con perspectivas de crecimiento. El día antes de marcharse, recibió una llamada de un agente inmobiliario. Por fin había un comprador para la casa dispuesto a pagar el precio de venta. En Globe Bend, Silvia se reunió con el director de recursos humanos, el director de departamento y el vicepresidente de la empresa. «Estamos impresionados con tu experiencia», dijo Elizabeth Frost al final de la reunión, «y nos gustaría hacerle una oferta. Pero antes tenemos que hablar de un asunto». Silvia se puso tensa al darse cuenta de que aquello iba a ser un escándalo. «Conocemos la situación que provocó su marcha de su anterior empresa», dijo Elizabeth sin rodeos, pero sin juzgarla. «En Globe Band tenemos una estricta política de ética profesional. ¿Está preparada para trabajar en un entorno así?» «Estoy más que preparada», respondió Silvia con seguridad. «He aprendido una lección importante de lo ocurrido. Las relaciones personales no deben influir en las decisiones profesionales». De vuelta en Kenwood, Silvia empezó a preparar el traslado con renovado vigor. El contrato con Globe Band estaba firmado, la casa vendida y el divorcio ultimado. Un nuevo capítulo de la vida estaba listo para comenzar. Paula la ayudó a empaquetar sus pertenencias. Silvia había vendido la mayoría de los muebles y enseres. Quería empezar de cero, sin recuerdos materiales del pasado. El día antes de marcharse, decidió pasear por los barrios familiares de Kenwood, una especie de despedida de la ciudad que había sido su hogar durante muchos años.
De regreso, Silvia vio una figura familiar que salía de una tienda de electrónica. Wesley, que llevaba una camisa de uniforme de empleado, parecía cansado y descolorido. Por un segundo, sus miradas se cruzaron al otro lado de la calle. Él se quedó inmóvil. Ella asintió con la cabeza, un gesto breve y discreto de reconocimiento. Nada más. Él levantó vacilante la mano en señal de saludo, pero ella ya se había dado la vuelta y seguía caminando. La última noche, Paula organizó una pequeña fiesta de despedida. Solo acudieron los más allegados, los pocos amigos que habían permanecido cerca de ella después del escándalo. Por los nuevos comienzos, alzó Paula su copa. Por el valor de empezar de cero. Por los amigos leales que permanecen a tu lado en los momentos más oscuros, añadió Silvia. Por la mañana de pie en la puerta con sus maletas, abrazó a Paula con fuerza. Te echaré de menos. Yo también te echaré de menos. Pero esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo de nuestra amistad. Vendré a visitarte en cuanto te hayas instalado. El taxi esperaba en la entrada. Silvia subió al asiento trasero, echando un último vistazo a la casa de Paula. Al aeropuerto, por favor, le dijo al conductor. El coche se puso en marcha, llevándola a su nueva vida. Austin recibió la mañana con un sol radiante que inundaba el piso de Silvia con una luz suave. Silvia se asomó a la ventana con una taza de café, contemplando el paisaje. Casas ordenadas, árboles verdes, siluetas lejanas de rascacielos en el centro de negocios. Hacía exactamente un año que se había mudado a esta ciudad, dejando atrás Kentwood, Avanti Technologies, 15 años de matrimonio y su antigua vida. Un año de cambios, dificultades, descubrimientos y renacimientos graduales. Silvia se apartó de la ventana y se dirigió al dormitorio para terminar de hacer la maleta. Le esperaba un viaje de negocios, el primero desde que se incorporó a Globevent Inc., y no a cualquier sitio, sino a Kentwood. Silvia no había estado allí desde la mudanza, manteniéndose en contacto solo con Paula, a través de videollamadas y mensajes de texto. Solo serán 3 días, le dijo a su reflejo en el espejo mientras se ajustaba los pendientes. Viaje de negocios, nada personal. Sin embargo, la idea de volver a la ciudad donde había sufrido tanta humillación le producía sentimientos encontrados. ¿Miedo? No, ya no. ¿Ansiedad? Un poco. ¿Curiosidad? Desde luego. Silvia trabajaba en Globevent como gestora de eventos corporativos, un puesto inferior al que había ocupado en Avanti, pero con buenas perspectivas. Los primeros meses fueron difíciles. Una ciudad nueva, gente nueva, la necesidad de demostrar su profesionalidad desde cero. Pero poco a poco todo fue a mejor. Los compañeros apreciaban su experiencia y sus ideas. Los clientes estaban satisfechos con los eventos que organizaba y la dirección hablaba de un posible ascenso. El piso que alquiló Silvia al poco de instalarse era pequeño pero acogedor. Situado en un barrio tranquilo, a 15 minutos a pie de la oficina, se convirtió en un verdadero refugio, un lugar donde Silvia se sentía segura. Ni fotos con Wesley, ni cosas de su antigua vida, solo algunas instantáneas con Paula y sus nuevos amigos de Austin. Terminando de hacer las maletas, Silvia paró un taxi para ir al aeropuerto. El viaje a Kentwood duraba unas 3 horas, con una escala en Dallas. Globevent había contratado a una empresa médica de Kentwood para organizar una conferencia, y Silvia tenía que discutir los detalles con el cliente. El aeropuerto de Austin estaba abarrotado, pero Silvia facturó rápidamente y se encontró en la sala de espera. Sacó el teléfono y envió un mensaje a Paula. Volando, nos vemos esta noche. La respuesta llegó casi al instante. No puedo esperar. La mesa en Little Italy está reservada para 8. Hay tantas novedades. Silvia sonrió. A pesar de la distancia, Paula y ella seguían siendo amigas íntimas. Paula había venido a Austin 2 veces este año, y habían pasado fines de semana memorables explorando la ciudad, asistiendo a conciertos y exposiciones, y disfrutando de la gastronomía local. Verla era uno de los pocos momentos brillantes de su vida pasada. El vuelo transcurrió sin incidentes. Silvia revisó documentos, tomó algunas notas e incluso pudo echarse una siesta. Cuando aterrizó en Kentwood, sintió una punzada de nostalgia. Después de todo, esta ciudad había sido su hogar durante casi 20 años. El coche alquilado la esperaba en el aparcamiento del aeropuerto. Silvia se puso al volante, pensando por un momento en la ruta. ¿Debía conducir hasta el hotel por el centro de la ciudad o tomar un desvío? La primera opción era más corta, pero existía el riesgo de cruzarse con antiguos colegas
o peor aún, con Wesley. La segunda era más larga, pero emocionalmente más segura. Por el centro, dijo con firmeza en voz alta, no había nada que temer de las sombras del pasado. Kentwood no había cambiado mucho en el último año. Las mismas calles, los mismos edificios, los mismos parques y plazas. Al pasar por delante de la sede de Avanti, Silvia echó una rápida mirada al familiar edificio de cristal y hormigón. Antes había sido el centro de su vida profesional. Ahora no era más que otro punto de referencia en la carretera. El hotel donde se alojaba Silvia no estaba lejos de la oficina del cliente. Una habitación modesta, pero limpia y cómoda, con vistas al parque de la ciudad. Después de deshacer las maletas y refrescarse, miró el reloj. Aún faltaban 4 horas para su reunión con Paula. Tiempo suficiente para preparar la presentación de mañana. Sin embargo, concentrarse en el trabajo estaba resultando más difícil de lo que Silvia había previsto. Sus pensamientos volvían una y otra vez al pasado, a los acontecimientos de hacía un año, a aquella fiesta de empresa que lo había cambiado todo. Recordaba cada detalle, cómo Wesley había subido al escenario, cómo se había arrodillado delante de Yasmín, cómo los invitados habían coreado «beso, beso». Pero lo extraño era que los recuerdos ya no le causaban el dolor agudo de antes. Era como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona, simpatizando con la heroína, pero sin identificarse del todo con ella. El tiempo realmente cura. Decidió que un cambio de aires la ayudaría a concentrarse y bajó al vestíbulo del hotel, donde pensaba trabajar. Pero, en lugar de eso, sintió una repentina necesidad de pasear por la ciudad, de contemplar lugares familiares con ojos nuevos, con los ojos de alguien para quien Kentwood ya no era su hogar, sino solo una ciudad en la que había vivido una vez. Era un cálido día de primavera, con un sol radiante y una ligera brisa. Silvia se dirigió al Parque Central, donde Wesley y ella solían pasear los fines de semana. El banco donde solían sentarse estaba ocupado por una joven pareja con un bebé. La joven riendo, daba el biberón al bebé. El hombre los rodeaba con el brazo, mirándolos con ternura. Silvia sonrió, sintiéndose extrañamente tranquila. Antes había soñado con tener hijos, pero Wesley seguía aplazando el asunto, primero por su carrera, luego por la hipoteca y después por cualquier otra razón. Ahora, a los 43 años, se daba cuenta de que tal vez era demasiado tarde. Pero sorprendentemente, ese pensamiento ya no le causaba amargura. La vida seguía, trayendo nuevas oportunidades y experiencias. Después del parque, Silvia decidió pasar por una cafetería para tomar un café y trabajar en su presentación. Eligió un pequeño establecimiento en la esquina de Maple Street y Oak Avenue, no donde ella y Wesley solían ir. El interior era acogedor y tranquilo. Varias mesas estaban ocupadas por personas inmersas en sus portátiles o en conversaciones. Silvia se acercó al mostrador para hacer su pedido y se quedó helada. Detrás del mostrador estaba Wesley. Llevaba un delantal de camarero uniformado y una placa en el pecho. Parecía más viejo de lo que ella recordaba. Las arrugas profundas alrededor de los ojos, las canas en las sienes, el rostro demacrado. Estaba anotando algo en un cuaderno y no se fijó en ella. El primer impulso de Silvia fue darse la vuelta y marcharse, pero reprimió el impulso. Hacía un año había huido de Kentwood, escapando del dolor y la humillación. Hoy era una mujer diferente, fuerte, segura de sí misma, que estaba construyendo una nueva vida con sus propias manos. «Buenas tardes», dijo con voz firme. Wesley levantó la vista y se quedó paralizado, sin poder creer lo que estaba viendo. «¿Silvia?». Tenía la voz ronca, como si hubiera estado en silencio durante mucho tiempo. «No sabía que estabas en la ciudad. Un viaje de negocios», explicó ella brevemente. «¿Puedo pedir un café con leche y un sándwich de pavo?». Wesley la miró como si hubiera visto un fantasma. Luego, como si se despertara, asintió. «Claro. ¿En la mesa o para ti solo?». «En la mesa, por favor». Mientras Wesley preparaba el pedido, Silvia eligió una mesa junto a la ventana y sacó su portátil. Intentó no mirar en dirección al mostrador, concentrada en abrir los archivos necesarios. Pero por dentro todo temblaba de tensión. No esperaba encontrarse con él tan pronto y en estas circunstancias. «Su pedido». Wesley dejó la bandeja sobre la mesa. Café en una taza delicada, un sándwich en un plato blanco, una servilleta, una cuchara. Todo ordenado, profesional. «Gracias».
asintió Silvia sin levantar la vista. Wesley vaciló, obviamente con ganas de decir algo, pero incapaz de encontrar las palabras. «Tienes buen aspecto», dijo al fin. «Austin te sienta bien». Silvia lo miró directamente por primera vez. Sus ojos eran una mezcla de emociones: sorpresa, vergüenza, anhelo y algo más difícil de definir. ¿Arrepentimiento? Gracias, dijo de nuevo, con voz más suave de lo que pretendía. ¿Cómo está usted? Bien, se encogió de hombros, un gesto que ella recordaba muy bien. Llevo 8 meses trabajando aquí. No pagan mucho, pero es suficiente para vivir. Hubo una pausa incómoda. ¿Qué se le podía decir a un hombre con el que se había vivido 15 años y que se separaba en semejantes circunstancias? Silvia, yo... Wesley empezó, pero dejó de hablar cuando oyó sonar el timbre de la puerta principal. Nuevos visitantes. Tengo que trabajar, se disculpó. Quizá más tarde. Silvia asintió sin prometer nada, pero tampoco negándose en redondo. Wesley volvió al mostrador y ella abrió la presentación de su portátil, intentando concentrarse en su trabajo. Pero sus pensamientos estaban dispersos. Wesley, antaño un exitoso ejecutivo de logística, trabajaba ahora de camarero. Sus sueños de hacer carrera en Nexus Corporation, de una nueva vida en Seattle con Jasmine, todo se desmoronaba. Ya lo sabía, Paula se lo había contado, pero verlo con sus propios ojos resultó ser una experiencia muy diferente. Silvia sintió una extraña mezcla de emociones. No Schadenfreude. No. Hacía tiempo que había superado el deseo de venganza. Ni compasión. Wesley había tomado su decisión y había sufrido las consecuencias. Más bien se dio cuenta de la justicia del orden mundial. Todo tenía un precio, y uno tenía que pagar por sus decisiones. Pasó cerca de 1 hora en la cafetería, trabajando en su presentación e intentando no mirar en dirección al mostrador. Pero con su visión periférica vio a Wesley atendiendo a los clientes, limpiando las mesas, cargando el lavavajillas. Un trabajo rutinario, tan diferente de su anterior puesto. Cuando Silvia estaba a punto de marcharse, Wesley volvió a acercarse a su mesa. «¿Cuánto tiempo vas a quedarte en Kentwood?», preguntó. «3 días, una reunión de negocios. En el Globe Bend, ¿verdad?». Al ver su mirada de sorpresa, añadió: «Paula me lo dijo. Nos vemos a veces, solo para hablar». Silvia no lo sabía y la información le dolió un poco. Pero por otra parte, Paula tenía derecho a hablar con quien quisiera. «Sí, trabajo allí desde hace 1 año», confirmó. «Me alegro de que las cosas te hayan ido bien», dijo con sinceridad. «De verdad que sí». Silvia asintió, sin saber qué decir. «Mira, me doy cuenta de que ha pasado mucho tiempo y probablemente ni siquiera quieras hablar conmigo, pero...», dudó Wesley. Wesley vaciló. «Tengo que decírtelo en persona, no por teléfono ni en un mensaje. Estaba equivocado, en todo. Lo que te hice fue imperdonable, y lo siento de verdad». Silvia lo miró fijamente, sintiendo que algo se le apretaba en el pecho. No era amor, no. Ese sentimiento había desaparecido hacía mucho tiempo, pero una parte de ella, la que había pasado 15 años con aquel hombre, sintió el dolor de su remordimiento. «Lo sé», dijo en voz baja, «y acepto tus disculpas, Wesley, pero eso no cambia nada del presente». Él asintió como si esperara esa respuesta. «Claro que lo cambia. Yo solo... quería que lo supieras». Silvia cerró el portátil y lo guardó en el bolso. «Gracias por el café. Estaba bueno». «De nada». Wesley intentó sonreír, pero la sonrisa le salió triste. «Buena suerte. En Globe Bend, en Austin, en todo». «¿Y a ti?», se levantó, dispuesta a marcharse. «Silvia», la llamó Wesley mientras se dirigía a la puerta. «¿Eres feliz? ¿Allí fuera, en tu nueva vida?». Silvia se dio la vuelta meditando la respuesta. ¿Era feliz? Hace 1 año no habría sabido qué decir, pero ahora... «Sí, Noworm. Sí», dijo con seguridad. «No siempre es fácil, pero sí, soy feliz». Wesley asintió, y algo parecido al alivio brilló en sus ojos. «Me alegro. Te mereces ser feliz». Silvia salió del café sintiéndose extrañamente ligera. La reunión que había temido no había sido tan dolorosa como esperaba. Más bien fue el cierre definitivo de un viejo capítulo, el último punto de una historia que ya no definía su vida. Pasó el resto del día preparando la presentación de mañana. Por la noche quedó con Paula en Little Italy, su restaurante favorito de antaño. Hablaron de trabajo, de las noticias de Kenwood,
y de sus planes de futuro. Silvia no mencionó su encuentro con Wesley, prefiriendo centrarse en el presente antes que en el pasado. Cuando regresó al hotel a última hora de la tarde, se acomodó en una silla junto a la ventana y contempló Kenwood de noche. Las luces de la ciudad centelleaban en la oscuridad, creando una imagen casi mágica. En algún lugar, en una de las casas, vivía el hombre con el que había planeado envejecer. El hombre que le había causado tanto dolor, pero que, por extraño que parezca, había sido el catalizador de su nueva y mejor vida. Silvia no se arrepentía de nada. No de los 15 años de matrimonio, que habían formado parte de su viaje y la habían convertido en la persona que había llegado a ser. Ni de la decisión de abandonar Kenwood. A veces hay que perderlo todo para empezar de nuevo. Ni siquiera el hecho de anteponer la ética profesional a la lealtad personal. Esa lección había sido dolorosa, pero necesaria. Hace un año se había sentado en el piso de Paula, sintiéndose perdida y aplastada. Hoy era una mujer diferente, más fuerte, más sabia, más segura de sí misma. Una mujer que sabía lo que valía y no dejaría que otros determinaran su destino. El precio que había pagado por su autoestima había sido alto. La pérdida de su trabajo, de su casa, de su matrimonio, de su reputación. Pero lo que obtuvo a cambio valió cada céntimo. La libertad de ser ella misma, de tomar decisiones basadas en sus propios valores, de construir una vida satisfactoria, no tenía precio. En Austin le esperaba un piso pequeño pero acogedor, un trabajo que poco a poco se iba convirtiendo en una carrera con perspectivas de crecimiento. Nuevos amigos con los que pasaría los fines de semana explorando la ciudad o viajando fuera de ella. Tal vez incluso una nueva relación romántica. Había empezado a salir con un compañero de un departamento afín, y aunque era demasiado pronto para hablar de nada serio, su comunicación la llenaba de alegría y calidez. El futuro ya no asustaba a Silvia. Estaba ante ella como una hoja en blanco, lista para aceptar cualquier historia que quisiera escribir. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente satisfecha de esta incertidumbre, de esta libertad de elección. Sonó el teléfono. Un mensaje de un colega de Austin preguntándole cómo le había ido el día. Silvia sonrió y empezó a teclear una respuesta. La vida continuaba, una nueva vida, la suya propia, construida sobre las ruinas del pasado, pero con la mirada puesta en el futuro. No había lugar para la amargura o el arrepentimiento, solo para la gratitud por las lecciones aprendidas y la determinación de seguir adelante. Al otro lado de la ventana del hotel, Kenwood se estaba quedando dormido, y en el corazón de Silvia estaba naciendo un nuevo día, brillante y lleno de posibilidades, el suyo propio.